En este momento soy consultor del grupo SG Innova, específicamente para nuestro producto Cantan Software, y pues es un honor y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos espacios que espero pues sean de gran utilidad. Dentro del contexto del día de hoy es muy importante tener claro que podemos tener diferentes perfiles en este momento, en este workshop, por lo que vamos a tratar de dar un contexto muy sencillo, muy práctico de lo que nos pide la ISO 14001 frente a la gestión del cambio. Obviamente habrán personas en este espacio que tengan muchísima experiencia sobre la implementación de este elemento del sistema de gestión, por lo cual agradezco infinitamente a esas personas pues poder aportar a partir de los comentarios en el chat sobre esa experiencia, sobre comentarios que tengan sobre la implementación de este elemento. Bien, hoy vamos a trabajar entonces uno de los temas más descuidados y es muy descuidados porque no estamos pendientes de eso, es la realidad. ¿Vale? El día a día nos come, el día a día se nos pasa en las actividades que tenemos planificadas y casi nadie le pone atención a cómo un cambio dentro de la organización puede afectar el medio ambiente si no se controla adecuadamente, ¿vale? Uno de los retos que tenemos como responsable del sistema de gestión es que los responsables o las personas que soliciten los cambios pues sean conscientes de eso y empecemos la gestión a partir de esa identificación que se vuelva conciencia de la persona que va a implementar un cambio que antes de hacerlo pues pare un momento y miremos que ese cambio si puede afectar el medio ambiente o si ya lo tenemos controlado, ¿vale? ¿Qué pasa cuando modificamos una máquina, un insumo, un proceso y no evaluamos las consecuencias ambientales? Bueno, la ISO 14001 nos da la pauta de qué hay que hacer, ¿vale? Pero muchas organizaciones no la aplican con rigurosidad. Hoy vamos a aprender cómo hacerlo bien, ¿vale? En sesiones anteriores vimos como elemento importante dentro de los controles operacionales que existen tres tipos de controles operacionales, a mi criterio. Controles en la documentación, es decir, automatizar o estandarizar la forma en que hacemos las cosas a través de procedimientos o documentos de la organización. Es un control operacional. Un control directamente en la operación, como por ejemplo listas de inspección, auditorías que se hacen, barreras, por ejemplo, que se hacen directamente en la operación. Y un factor muy importante que es el control humano, ¿vale? Y ese factor de control operacional humano sí que es relevante en esta gestión del cambio, porque a veces cuando planificamos nuestro programa de formación, formamos en temas que consideramos relevantes, por ejemplo, los impactos que pueda generar mi proceso, pero muy seguramente dentro de esa formación no incluimos, o dentro de ese programa de formación, no incluimos elementos como, por ejemplo, cómo hacer que las personas tomen conciencia de que lo que están haciendo puede llegar a impactar el medio ambiente y cómo el medio ambiente, en este caso hablando de la ISO 14001 y por supuesto aplica para cualquier norma, pues eso es un elemento a considerar para cualquier cosa que haga, ¿vale? El solo hecho de, por ejemplo, cambiar un producto de limpieza por otro, ya puede generar un impacto ambiental y ese tipo de cambios hay que considerarlos, ¿bien? La norma ISO 14001 exige la gestión de cambios crucial para mantener la eficacia del sistema de gestión ambiental en más de 360.000 organizaciones certificadas globalmente. Es decir, que si 360.000 organizaciones certificadas han logrado hacer una gestión efectiva del cambio, pues muy seguramente si adoptamos esta guía, pues vamos a lograr que esa gestión del cambio se vuelva un tema de conciencia dentro de la organización, ¿vale? Es un tema que debe ser prioritario dentro de mi organización y depende en mucha medida de que las personas, sobre todo los líderes de la organización, pues tengan conciencia sobre este factor. Bien. Hay que definir primero, para poder entrar en materia, qué es un cambio, ¿vale? Por qué es necesario gestionarlo? Por qué aparece ese elemento dentro del sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO? ¿Vale? Un cambio puede ser un cambio operacional o estructural, ¿vale? Entonces, tipos de cambio que puedan haber, la forma en que hacemos las cosas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un proceso definido y esa forma de hacer ese proceso cambió. Cambiaron los documentos, cambiaron las fases o las etapas que constituyen ese proceso y en ese momento ya podría ser un cambio que podría impactar el medio ambiente.
cambio en los procedimientos, cambios estructurales como por ejemplo cambios en la infraestructura, tecnología, insumos, inclusive el cambio de personas o procesos pueden llegar a impactar el medio ambiente. ¿Por qué el cambio de personas? Pues porque puedo tener una persona que lleve formando y teniendo conciencia sobre el cambio ambiental, sobre los cambios que pueden impactar el medio ambiente, y llega una persona que no lo tenga. Eso puede llegar a generar un cambio significativo dentro de la organización y ese tipo de cambios hay que identificarlos. Venga, yo tengo un programa de formación ambiental y esta persona nueva que llega no lo tiene, pues tengo que ver esos cambios de tipo de personas que puedan llegar a tener la organización, cómo también puede llegar a impactar el medio ambiente. Ya les mencionaba como por ejemplo el solo cambio de un insumo, ¿cierto? Ese tipo de cambios, si son significativos, obviamente ustedes tendrán estandarizado los insumos qué características deben tener para que ese impacto pues esté controlado si el cambio del insumo está identificado sobre unos criterios que debe cumplir, pero qué pasa si el cambio del insumo por necesidad de la organización es otro completamente diferente que no sabemos si cumple con los criterios ambientales que hayamos definido. Entonces, ese tipo de cambios hay que tenerlo, ¿vale? ¿Por qué debo de gestionarlo? Porque hay que mitigar los riesgos, evitar no conformidades, incidentes ambientales y multas severas, sobre todo los incidentes ambientales, ¿no? La conciencia que tenemos que tener ambientalmente de que lo que hace mi organización o lo que hago yo puede llegar a impactar el medio ambiente y pues el medio ambiente es para todos, ¿no? Adaptación constante, responder a nuevas regulaciones, ejemplo, ley de cambio climático, tecnologías y procesos. Ese tipo de cambios legales también es significativamente importante identificarlo, ¿no? El cambio de una legislación ambiental puede llegar a impactar o generar nuevos impactos dentro de una organización. Entonces, por esa situación es necesario también incluir dentro de los posibles aspectos, perdón, dentro de los posibles cambios que puedan llegar a generar nuevos aspectos, los cambios legales también es importante tenerlos en cuenta. Bien, ¿qué nos exige entonces la norma ISO 14001 sobre la gestión del cambio? ¿Vale? En estos numerales que estamos viendo acá, nos indica que en la planificación del sistema de gestión hay en el numeral 6.1.2 hay que hacer una identificación de aspectos y calificación de impactos ambientales. Eso lo vimos en la sesión de workshop anterior. Una planificación inicial donde ustedes identifican cuáles son las actividades que pueden llegar a tener una relación con el medio ambiente, esos serían los aspectos ambientales, y qué tanto impactarán el medio ambiente, en qué medida lo impactarán si se llegan a relacionar. Esos son los impactos ambientales. Pero eso es una planificación inicial en el numeral 6.1.2 y en el numeral 6.1.4, que hay que planificar acciones precisamente para mitigar esos impactos significativos de lo que deriva la actividad que yo realizo en mi organización. El numeral 8.1 nos dice que hay que definir controles operacionales y los vimos en sesiones anteriores, lo mencionamos al inicio de esta sesión. Tres tipos de controles fundamentales: controles en las personas, controles en los documentos y controles directamente en la operación, precisamente para mitigar o evitar el impacto ambiental que pueda generar los aspectos de mi organización. Y por supuesto, hay que hacer una medición y seguimiento de esos controles o esa planificación inicial, si constantemente al implementarse, pues están siendo efectivos para lograr la mitigación de los aspectos ambientales. Esos son los elementos de la ISO 14001. Elementos clave dentro de la gestión del cambio cuando se presente, ¿vale? O sea, tenemos que tener presente, como les decía, la diapositiva anterior nos habla de los elementos principales dentro de la planificación normal de un sistema de gestión, pero el cambio se puede presentar en cualquier momento. En ese sentido, hay que tener mecanismos de identificación, ¿vale? Detectar cambios planificados y no planificados. ¿Cuáles son los mecanismos de identificación que ustedes pueden tener? No sé, un mecanismo de reporte de cambios que vamos a ver ahorita en Kantan Software, pero para que eso funcione debe haber conciencia de las personas que van a implementar el cambio. A veces los cambios son de urgentes, ¿vale? Pero esos cambios urgentes pueden llegar al no analizarlos, poder tener un impacto significativo si no se identifican a tiempo, ¿vale? Entonces, tener mecanismos de identificación planificados y no planificados. Planificados, venga, vamos a ver, hacer una reunión mensual, trimestral, semestral, anual, si en mi organización no ocurren muchos cambios, y vamos a planificar esos cambios. Venga, ¿qué necesitamos cambiar? Ah, necesitamos mejorar en esto, en esto, en esto. Listo. Entonces vamos a hacer esto y esto y esto para mejorarlo, y dentro de esa planificación de los cambios, pues vamos a incluir un apartado para
evaluar los aspectos e impactos ambientales. Y los no planificados dentro de la identificación, por supuesto, hay cambios que se presentan en el momento. Para esos cambios también hay que definir mecanismos de identificación y, por supuesto, la forma de evaluarlos debe ser más prioritaria que un cambio planificado, porque toca hacerlo ya, ¿vale? Pero no se puede dejar de evaluar. Y en ese sentido hay que tener mecanismos de evaluación de aspectos ambientales significativos. Dentro de esa identificación, el proceso que hace que funcione la identificación del cambio es que cuando se presente el cambio, personas con las competencias para poder analizar qué es lo que va a suceder, competencias, entiéndase por la persona que va a implementar el cambio, porque tiene el conocimiento técnico, por ejemplo, un cambio de una maquinaria, pues es la persona técnica la que sabe qué máquina es, qué propiedades tiene, qué características tiene. Y personas como nosotros que tenemos el conocimiento técnico para definir si esa maquinaria nueva, por ejemplo, va a generar nuevos aspectos o impactos ambientales, si ya está incluido esos aspectos, ya están identificados en mi matriz inicial o si tengo que hacer una actualización y por supuesto hacer un análisis de cuáles son los riesgos y oportunidades que se asocian a ese cambio. ¿Es más beneficioso implementar el cambio que no implementarlo? Hay que ponerlo en una balanza también considerando el tema ambiental. Venga, yo voy a implementar un cambio y me va a funcionar para mejorar la producción, pero eso implica que yo voy a tener un daño significativo al suelo donde lo voy a trabajar. Entonces hay que tener una balanza y un equilibrio y por supuesto tener la relevancia del objetivo ambiental. Recuerden que los objetivos ambientales vienen determinados desde la política ambiental, que lo vimos en la sesión anterior, donde un, la alta dirección o un gerente de la organización dijo yo voy a hacer y a disponer de los recursos necesarios para mitigar los impactos ambientales. Entonces hay que recordar siempre esa política incluida en la gestión de los cambios, así sea urgente y prioritario, implementarlo, no se puede dejar de lado esa implementación. Bien. Luego, cuando se defina esa evaluación y análisis de esos aspectos impactos, pues por supuesto, si hay que definir nuevos controles o implementar controles adicionales, pues hay que planificar esas actividades. Entonces, una vez se identifican y se evalúan esos aspectos, planifiquemos cuáles son las actividades. Ojo, estas actividades hay que considerar, por ejemplo, actividades antes de implementar el cambio, no solamente durante la implementación o posterior a la implementación del cambio. Venga, tengo que preparar la zona antes de comprar esa maquinaria, tengo que señalizarla, tengo que hacer gestiones legales para obtener permisos y licencias para tener ese cambio aprobado y poder implementarlo. Entonces, estas actividades de planificación o esas acciones de planificación también tienen que incluir actividades antes, consideradas antes de la implementación del cambio. Y durante la integridad del sistema de gestión, ese nuevo cambio no me puede volver patas arriba, como decimos vulgarmente acá, la planificación del sistema de gestión. Tenemos que mantener un sistema alineado, integrado con los controles que ya tenemos establecido y, por supuesto, incluir ese cambio dentro de las nuevas actividades del sistema de gestión. Esos son los elementos clave que debemos tener en cuenta para poder implementar un cambio. Entonces, repasemos. Una identificación del cambio, mecanismos de identificación oportunos. Aquí está la clave. Yo pondría esto dentro de las cosas más importantes. Priorización dependiendo de si son planificados o no, o el impacto que puede tener dentro de la organización. Una identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales para identificar cuáles son los riesgos de implementar el cambio. Planificación o acciones para mitigar esos riesgos y, por supuesto, integrar los nuevos cambios dentro del sistema de gestión. Son los elementos claves que tenemos definidos para la correcta implementación de un cambio. Bien. Bien, ¿qué tipo de cambios o qué gestión de cambios operacionales pueden ocurrir? Bueno, la cláusula 8.1 de la ISO 14000 subraya la necesidad de controlar los cambios planificados y no planificados. Ojo, cambios planificados y no planificados. La norma no me dice cómo, me dice qué debo hacer, ¿vale? Por eso es importante los mecanismos que ustedes internamente definan. Resalto en todo momento lo que es clave a mi concepto, generar conciencia dentro de la organización para que esto funcione. Sin las demás personas o sin el compromiso de las demás personas, sobre todo los líderes, es muy difícil que la gestión del cambio sea efectiva. Esto implica no solo evaluar los riesgos y oportunidades, sino también implementar controles adecuados antes, durante y después de cualquier modificación. Ya lo vimos antes, ¿no? Antes, tengo que preparar la zona, tengo que preparar la empresa, tengo que
prepararme legalmente para poder implementar el cambio, no lo puedo hacer sin considerar eso, ¿vale? Obviamente las responsabilidades eh, individuales dentro de la organización, pues serán individuales, ¿no? Si una persona tiene definido los mecanismos de implementación del cambio y no los usa, pues muy seguramente asumirá primero la organización y después individualmente sobre cualquier cambio que no se tuvo en cuenta y que pueda llevar a generar multas o sanciones dentro de la organización, ¿no? ¿Qué tipo de cambios? Por ejemplo, reconfiguración de líneas, ¿no? Ajustar procesos para optimizar eficiencia o producir nuevos bienes, ¿vale? Tipos de cambio que se pueden presentar. Nueva materia prima, por ejemplo, introducir componentes que diferentes propiedades ambientales. Estos tipos de cambios, por ejemplo, sobre todo en el tipo de materia prima, yo sugeriría que obviamente cambios de materia prima pueden generarse mucho, ¿no? O cambios de insumos se pueden generar mucho en la organización y no vamos a hacer una gestión del cambio, no nos vamos a reunir todos, el comité, todas las personas que intervienen para evaluar si puedo comprar un jabón nuevo o no, ¿vale? La idea es que sean cambios significativos y cómo controlo esos cambios, por ejemplo, del jabón, por ejemplo, una materia prima o un insumo, pues estableciendo con un control documental un procedimiento de características que los productos o insumos deben cumplir para poder ser introducidos en la organización. Deben tener unas características definidas, ya evaluadas previamente, y que si existe un cambio de esos insumos, pues el nuevo insumo cumpla con esas características. Si no se consigue un insumo que cumpla con esas características definidas, es ahí donde la gestión del cambio debe implementarse. Venga, no hay, venga gestión de compras, no encontré ese producto con esas características, existe este panorama. Vale, entonces venga y evaluamos para estos nuevos productos que vamos de pronto a adquirir, evaluemos cuáles son los aspectos de contratar uno u otro y qué vamos a hacer como organización para evitar esos cambios. No es que cada vez que cambiemos una materia prima hay que hacer una gestión del cambio, no. Depende de y depende de los controles operacionales documentales, sobre todo, que ustedes hayan establecido para cumplir con esos insumos. Bien, lo mismo para el cambio de proveedor. Ustedes deben tener un proceso, un procedimiento, un, un proceso definido de cuáles son las características que un proveedor debe tener para poder ser introducido dentro de la organización, una evaluación previa antes de contratar al proveedor con características que incluyan, por supuesto, me imagino que estará precio, calidad, oportunidad, pero también tiene que estar elementos como evaluaciones ambientales y si tenemos más de un sistema, pues elementos de seguridad y salud, elementos de seguridad de la información. Y esa evaluación inicial ya me está garantizando que si hay un cambio de proveedor, pues yo no tengo que hacer una gestión del cambio, a no ser que ese proveedor que estoy tratando de conseguir sea el único y me obligue a hacer una gestión del cambio de qué puede pasar si yo contrato a este proveedor y qué aspectos ambientales que al momento de contratar no está cumpliendo, qué voy a hacer yo desde mi organización para pues evitar posibles impactos ambientales por el cambio de ese proveedor. Entonces tengan en cuenta que la gestión del cambio no es cada vez que vamos a hacer algún cambio eh, dentro de la organización. Depende de los controles que ustedes ya tengan establecidos. Venga, señores, gestión ambiental. Yo voy a cambiar este producto de esta marca por esta marca. ¿Lo puedo hacer? La respuesta sencilla es, usted ya se leyó el documento, usted ya vio el proceso de las características que esa materia prima debe tener. Sí, las cumple, sí. Bueno, entonces cómprelo con toda tranquilidad porque cumple con esas características. No. Ah, bueno, entonces venga, evaluamos ese posible cambio de materia prima. Bien, perfecto. ¿Cómo controlar un cambio ambiental? La cláusula subraya la necesidad. Fíjese que la norma no nos dice nunca cómo, ¿no? Hay que hacerlo. ¿Cómo? Depende de nosotros. La necesidad de controlar los cambios planificados. Esto implica, lo vimos en la diapositiva anterior, implementar controles operacionales adecuados antes, durante y después de cualquier modificación. ¿Qué tipo de cambios de controles podemos implementar para hacer una gestión del cambio? ¿Vale? Un mecanismo de identificación efectivo. ¿Vale? Es muy ambicioso si en su organización nunca han hecho una implementación del cambio o, perdón, una gestión del cambio y pretenden que de un día para otro las personas empiecen a reportar los cambios. Es muy ambicioso porque no existe la cultura de hacerlo, ¿vale? De un momento para otro me digan que ahora que voy a hacer cualquier cosa dentro de mi proceso tengo que preguntar si lo puedo hacer, eso a veces tiende a chocar.
¿vale? Eso a veces tiende a resistir a que las personas digan, pero yo vengo toda la vida haciendo este proceso y nunca me ha tocado hacer esto y entonces me toca ahora hacerlo. Eso genera a veces, sobre todo en los egos de la organización, pues a veces genera eh, un poco de rechazo a ese cambio, ¿verdad? ¿Qué mecanismos de identificación del cambio yo les sugiero que hagan mientras que las personas se acostumbran a esa gestión del cambio? Porque de un momento para otro es muy difícil. Venga, hagamos jornadas de análisis de los procesos. Venga, hacemos jornadas pedagógicas de voy a pasar por su organización, cuénteme usted qué cambios ha hecho en el último mes. Ah, he cambiado esto, no he hecho ningún cambio. Ah, bueno, cuando hagan un cambio, considere hacer este reporte para empezar a evaluarlo. No, venga, yo he hecho un cambio, por ejemplo, de marca de remas de papel. Ah, venga, entonces lo concientizo que ese tipo de cambios, pues no van a ser significativos y no es necesario hacer una gestión del cambio o hacer reuniones periódicas. Venga, líderes del proceso, vamos a reunirnos cada 2 meses a evaluar si usted ha implementado cambios y vamos a mejorar cada vez para que cada vez que haya un cambio, pues usted tenga la conciencia de que hay que implementarlo previamente. Podemos hacer ejercicios, por ejemplo, ¿qué pasó cuando usted implementó este cambio en la reunión cada 2 meses? ¿Qué pasó con la implementación de este cambio? No, no pasó nada. Ah, entonces venga, evaluamos qué pudo haber pasado. Pudo haber pasado esto, hay un requisito legal que no se cumplió, hay el riesgo de que hubiera pasado esto, esto y esto. Y de esa manera vamos a generando conciencia para que ese mecanismo de identificación ya después se adopte propio por cada proceso y lo podamos hacer de una manera más natural. Bien, una evaluación ambiental previa como parte de la identificación del cambio, medidas de control planificadas. Eso deriva de la identificación del cambio, donde nos reunimos a definir qué actividades vamos a planificar antes, durante y después, muy importante el antes de implementar el cambio. Una aprobación responsable, siempre, obviamente, las responsabilidades del sistema pues, del sistema de gestión van muy de la mano con la jerarquía de responsabilidades de los cargos propios. Entonces, es muy importante que tengamos una persona con esa jerarquía que defina finalmente si aprueba o no la ejecución del cambio, si se ha hecho el análisis o no ha hecho un análisis, ¿no? La persona puede decir, no, lo hago a pesar de todo, ¿bien? Y hacer mecanismos de seguimiento post implementación, ¿vale? Entonces, una vez implementado el cambio, venga, hacemos inspecciones periódicas, a ver si los controles están funcionando, todo hace parte de la integralidad del sistema de gestión y de esa manera podemos ir evaluando si los controles definidos inicialmente sí son efectivos o no, porque eso puede pasar, ¿no? El papel aguanta mucho y posiblemente la realidad sea otra y hay que reevaluar esos controles post implementación. ¿Bien? Consecuencias de controlar un cambio, perdón, de no controlar un cambio. ¿Qué pasa si no controlamos un cambio? Bueno, ya nos arriesgamos a una contaminación no controlada, multas por incumplimiento legal, pérdida de certificaciones, riesgos reputacionales y de ahí para abajo todo lo que ustedes quieran, ¿no? Recuerden que sobre todo el tema de cumplimiento legal es un cumplimiento que pues puede llegar inclusive al cierre de la organización, ¿vale? Inclusive a temas de sanciones penales, en sanciones que afectan el patrimonio individual de las personas de la organización. Es muy importante que tengamos en cuenta este aspecto relevante, pero sobre todo el primer punto que hemos puesto en esta diapositiva, pues lo más importante es no afectar el medio ambiente, ¿no? Bien, ¿cuáles son los procesos, el proceso de gestión de cambio? Pasos prácticos para lograrlo, ¿vale? Entonces la detección, ya vamos a hacer un caso práctico. Nuevo equipo, adquisición de un nuevo equipo que consume 20% más de consumo energético. Tenemos claro que necesitamos ese equipo por X o Y motivo, pero consume más energía que el anterior. Esta detección, con esa frase que ponemos ahí, sería una detección con una persona ya consciente de los cambios que puedan generar, ¿no? Una persona no consciente dice, venga, o que no sepa, venga, yo voy a adquirir este nuevo equipo y en conjunto analizamos y descubrimos que puede llegar a consumir un 20% más de energía. Bien, dentro del análisis, ¿vale? Entonces, aumento de 15 toneladas de CO2 al año, 50 kilogramos por mes, generando nuevos residuos. Entonces, fíjense que en el análisis de detección solamente se identificó el 20% más de consumo energético, pero un análisis más profundo detectó más consecuencias para el medio ambiente. Esto es lo que se debe hacer en conjunto con las personas responsables. Entiéndase por personas responsables la que tiene el conocimiento técnico del equipo en este ejemplo y las que tenemos conocimiento técnico de los impactos que puedan generar ese nuevo equipo. ¿Vale? Una vez se haga ese análisis, entonces vamos a actualizar
nuestra matriz de impactos y procedimientos internos, ¿no? Por supuesto, el control documental es prioritario y si esa máquina genera, no sé, mantenimientos más repetitivos o mantenimientos diferentes, pues hay que actualizar no solo la matriz de impactos, sino también los procedimientos en términos internos de la organización. Dentro de la implementación, al adquirir ese cambio, ¿vale? Dentro de la implementación, previo a la implementación, por ejemplo, tenemos que capacitar a 30 operarios en nuevos controles que se definieron. Venga, señor operario, este equipo genera, voy a decir algo que no tiene mucho sentido, aumento de 15 toneladas de CO2 al año, 50 kilogramos de nuevos residuos. Como eso lo genera, ¿vale? Ese equipo, venga, señor operario, lo capacitamos en el correcto uso de la máquina para que esas toneladas no sean inclusive superiores o que, de acuerdo a los controles que yo haya establecido, pues pueda generar un impacto menor. ¿Esto de qué depende? O esta capacitación, esos temas de capacitación, ¿de qué dependen? Pues de la actualización de las matrices de impactos y procedimientos. Dentro de la matriz de impactos, de aspectos e impactos, ustedes definen los controles y dentro de esos controles muy seguramente saldrán controles en el recurso humano, como por ejemplo tener la necesidad de capacitar a los 30 operarios en los nuevos controles definidos. Bien. Verificación periódica, monitoreo de 3 meses, auditoría interna. Venga, miramos si esos controles que definimos para ese equipo, si están funcionando o no a través de inspecciones, auditorías internas. Y por supuesto, mantener actualizados los registros y manuales del sistema de gestión, una comunicación efectiva, ¿vale? Es necesario verificar y mantener actualizado que esos registros derivados de los controles operacionales pues se mantengan actualizados y se comunique efectivamente si se está logrando el objetivo o no, ¿vale? Este es un proceso de gestión de un cambio a un equipo, pero puede ser sobre cualquier elemento, ¿no? Ya lo vimos, cambio en los procesos. Venga un nuevo proceso, vamos a introducir aquí un nuevo paso. Ese nuevo paso me genera nuevos residuos. Esos nuevos residuos no los tengo identificados. Me generan nuevos controles, nuevas formas de verificar y por supuesto de comunicación de los registros derivados. Entonces depende de el cambio, pero esto es un ejemplo que nos sirve, cuáles son los puntos que se necesitan tener en cuenta para cuando se vaya a implementar un cambio. Este es para mí el clave, la detección a tiempo, ¿vale? ¿Qué sucede en las organizaciones? Detección después. Ya compré el equipo, venga, analizamos después de comprado qué necesitamos hacer. Pues no es un proceso de gestión del cambio efectivo. Ya lo compré, ya asumí, ya venga, trabajamos sobre la marcha. No hay una planificación ni una cultura de prevención, una cultura de corrección. Y a veces la cultura de corrección es, por supuesto, más costosa que una cultura de prevención. Venga, miremos antes de que lo compre, qué puede pasar. Ya después de comprado, pues nos toca asumir lo que pase. Ya no podemos hacer nada y pudimos haberlo evitado con una planificación correcta. Bien, desafíos comunes que tenemos en la implementación del cambio. Por supuesto, la resistencia al cambio, ¿no? Ya lo vimos ahorita en una charla de una diapositiva anterior. Me van a poner a hacer una identificación del cambio cuando nunca lo he hecho. Nunca en mi vida. Llevo 30 años en mi organización y nunca me ha tocado hacer eso. Bueno, pues ahora le toca, pero no puedo ser tan impositivo porque muy seguramente esa estrategia no va a funcionar. Tenemos que generar mecanismos de concientización. A veces toca pedagógicos, como si fuera un colegio, como si fuera una escuelita, para que las personas empiecen a tener conciencia sobre esta gestión. Falta de recursos, sí, por supuesto, pero esa gestión del cambio, cuando tenemos una estrategia definida, esos recursos a lo mejor ya se vuelven fáciles de conseguir. ¿Por qué? Porque hay una cultura de prevención. Venga, nos reunimos al inicio de año, señores líderes, a ver qué posibles cambios puedan ocurrir durante el periodo. Esos son los cambios planificados, por supuesto. Y sobre esos cambios planificados, venga, definimos unos posibles recursos a implementar. ¿Vale? Los cambios no planificados, por supuesto, también hay que considerarlos y la alta dirección debe considerar que pueden ocurrir y también debe generar una gestión de definición de esos recursos. Esto es muy difícil, lo sé, lo entiendo, ¿vale? Pero desde la definición de los objetivos del sistema de gestión ambiental, tenemos que generar conciencia también a la alta dirección o a la persona responsable de definir los recursos, pues que a la larga, ¿qué le va a salir más caro? Tener unos recursos que no va a utilizar y puede reutilizar en otras cosas o que necesite utilizarlos y no los tenga disponibles, ¿vale? ¿Qué en materia económica, qué puede salir más caro? Lo vimos en sesiones anteriores. ¿Qué es lo que busca un gerente? Rentabilidad, crecimiento a lo largo del tiempo
¿verdad? Y que pues por supuesto generar dinero, ¿cierto? En ese sentido, pues nosotros desde la gestión ambiental tenemos que generar conciencia que si no tenemos recursos en caso de un cambio significativo, pues a la larga le va a salir más caro no tener esos recursos disponibles por asumir el riesgo de implementar un cambio que no tenga los recursos suficientes. Comunicación deficiente, este es un tema encaminado con la resistencia al cambio. No tenemos mecanismos de comunicación eficientes que me permitan identificar rápidamente y oportunamente un cambio, sobre todo aquellos no planificados. Formación inadecuada, es decir, falta de concientización de las personas encargadas de, por ejemplo, identificar cambios. Y por supuesto el control de la documentación. No tenemos un control establecido. Es buena práctica definir un procedimiento de gestión del cambio donde me diga cuáles son los mecanismos, etapas del proceso, responsabilidades y de esa manera pues afrontar ese desafío. Soluciones claves para cada uno de ellos en la resistencia al cambio. Involucrar a empleados, sesiones informativas, ya lo vimos, diferentes estrategias para lograrlo. Aquí muy sencillo, ¿no? Falta de recursos, solución, asignar presupuesto, ¿vale? Pero en esta línea, el, el desafío está en generar conciencia de la alta dirección de la necesidad de establecer esos recursos. Plan de comunicación claro y recurrente frente a la comunicación deficiente, mecanismos de comunicación claro. Recuerden que todas las personas del sistema de gestión son responsables de los objetivos y tenemos que generar comunicaciones de cómo vamos, ¿vale? Sistemas de comunicación claro, ahorita lo vamos a ver en Cantan, algunos mecanismos que pueden funcionar para mantener informada a la organización. Formación inadecuada, programas de capacitación específicos, de dónde se logran las actividades de formación específicas, del análisis correcto, que lo vimos en sesiones anteriores, del insumo de donde me generan las actividades que son la identificación de requisitos legales, de ahí salen procesos de capacitación específicos y por supuesto de los aspectos e impactos ambientales significativos, de ahí salen programas de capacitación específicos. No es que ustedes se sueñen la formación, ay, vamos a hacer una formación de manejo de productos químicos de limpieza y mi empresa no se dedica a eso o no tiene esos elementos significativos dentro de la organización. Entonces, ¿para qué destinar recursos a algo que no es coherente con los aspectos significativos de la organización? Sistemas digitales de gestión ambiental para el control de la documentación, como Cantan, por ejemplo. Vamos a ver cómo en un solo sitio vamos a tener la posibilidad de tener controlada la gestión documental e informado en todo momento todo el personal de los nuevos documentos que tenemos establecidos. Bien, hasta este momento sería entonces la primera parte de este workshop donde pues hemos dado un contexto de cómo se ha hecho, cómo se debe hacer la gestión del cambio, ¿vale? Voy a pasar en este momento a la gestión de preguntas. Si de pronto aquí nos saluda Jaime, buenos días Jaime, gracias por asistir. Si ustedes tienen algún comentario, alguna participación adicional, alguna pregunta sobre algo que no haya sido claro o algo desde su experiencia haya logrado frente a la gestión del cambio, si nos pueden contar de pronto cómo han sido esos retos que han tenido dentro de su organización, pues yo estaré aquí atentos a leerlos para que pues podamos en conjunto aportar a este proceso, ¿vale? Recuerden seguirnos en Cantan Software, nos encuentran en nuestras redes sociales en Facebook Cantan Software y en LinkedIn Cantan Software, en YouTube también tenemos nuestro canal de Cantan Software para que ustedes estén enterados en todo momento de las novedades que tenemos disponibles. Bien, vamos a pasar entonces en este momento, voy a cambiar mi pantalla a el navegador de mi equipo. Recuerden que cada vez que cambio una pantalla les agradezco una manito arriba para confirmar si están viendo, en este momento deben estar viendo la pantalla de inicio de Cantan Software. Gracias Mariel, gracias Angie, gracias Jesús, Eduardo, Patricia, Quintin, gracias por Paola, gracias por la confirmación, María Elizabeth, gracias. Ramón, Jenny, perfecto. Tenemos harta participación de nuestros asistentes. Muchísimas gracias, Berenice, Lorena, gracias por la confirmación. Entonces pasamos a la segunda parte, que es, José Jesús, gracias por la participación. Vamos a pasar a la segunda parte, que es la parte práctica de cómo vamos a poder gestionar una gestión de cambio efectiva a través de una plataforma automatizada como es Cantan Software y cómo a través de esos procesos automatizados pues me puede ayudar. ¿Qué es lo que más nos cuesta a nosotros gracias Nivaldo, desde como responsables del sistema de gestión?
tiempo, ¿no? No tenemos tiempo para nada. Todo toca sobre la marcha, todos nos tenemos. Entonces, Kantan Software nos va a permitir eso, poder, bueno, y tener la información disponible, ¿no? Me pidieron un informe, me pidieron esta auditoría, me pidió este registro. Pues todo lo vamos a poder tener desde Kantan Software disponible en tiempo real, optimizando tiempos. Bien. Te recuerden que a Kantan Software ingresamos a través de una dirección establecida tipo web. Somos una plataforma SaaS a la cual accedemos por cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet a través de usuarios y contraseñas que ustedes definen dentro de su organización. Una vez accedemos a Kantan Software, vamos a visualizar una pantalla de inicio en donde nuestro objetivo como desarrolladores de la plataforma es que esta herramienta sea lo más fácil, sencilla, intuitiva, lógica y coherente con las variables del sistema de gestión. En ese sentido, hemos preparado, somos una plataforma modular, es decir, que tenemos diferentes módulos para dar cumplimiento a los diferentes lineamientos de las normas ISO. Y en esta pantalla inicial vamos a tener un río que simula el nacimiento natural de un sistema de gestión con las aplicaciones que comprenden la planificación a través de un ciclo PHBA y pasando por este río vamos pasando de manera natural por todas las aplicaciones que competen el verificar, el planear, hacer, verificar y actuar hasta el desenlace del río. Es una forma, digamos, sencilla de poder navegar dentro de la plataforma, navegar, valga la redundancia, por un río, para que de manera natural ustedes vayan gestionando las aplicaciones correspondientes a cada numeral de la norma. O también tenemos agrupadas las aplicaciones en la parte superior por pilar de la norma, desde el contexto de la organización y cliqueando cada uno de estos elementos, pues aparecerán las aplicaciones que corresponden a cada proceso. O también buscando la aplicación directamente en este buscador, la plataforma a partir de una búsqueda de coincidencias de las palabras clave que introduzcamos en esa búsqueda, pues va a buscar la aplicación específica. Vamos a iniciar en este caso dando un contexto de dónde nacen las actividades de control operacional o, bueno, una de las entradas, porque son dos principales requisitos legales y gestión de aspectos e impactos. Pero me voy a enfocar en este caso en una aplicación que se llama gestión de riesgos, en donde vamos a poder tener eh, la planificación inicial, ojo, la planificación inicial de la identificación de aspectos e impactos ambientales. Dependiendo de la norma o las normas que ustedes adquieran con nosotros, pues cada uno de estos elementos son modelos de evaluación de gestión de elementos de evaluación. En este caso me voy a referir a un modelo de evaluación de ISO 14001 para la evaluación de matriz de aspectos e impactos. Aquí en la parte derecha van a aparecer todas las mediciones de aspectos e impactos ambientales, ¿vale? Todas las mediciones de aspectos e impactos ambientales que yo haya hecho a lo largo del tiempo. Aquí, por ejemplo, tengo la matriz vigente del año 2025, que de manera juiciosa, al momento de iniciar mi planificación del año, hice juiciosamente con mi equipo una identificación de aspectos e impactos. Aquí vamos a poder identificar todas las actividades de los procesos de mi organización. Entonces, aquí tengo transporte de medicamentos, uso de agua, embalaje, envasado. Aquí por cada una de las actividades, que son estas ya desplegadas, vamos a poder introducir todos los aspectos ambientales identificados en cada actividad y aquí vamos a poder añadir un nuevo aspecto o del inventario de mis aspectos de mi organización, en la que vamos a tener un inventario disponible, cuáles son los aspectos relevantes dentro de cada actividad, para posteriormente identificar por cada aspecto cuáles son los impactos ambientales derivados de esa interacción. Entonces, por ejemplo, tengo aquí transporte de mercancías como actividad. Este transporte de mercancías, obviamente aquí algunos ejemplos no coincidieran, pero vamos a ver si coinciden. Ese transporte de medicamentos como aspecto emite gases de producto de combustión de los vehículos utilizados para el transporte de medicamentos y ese a su vez, ese aspecto me genera estos impactos, contaminación atmosférica, cambios climáticos, impactos económicos en la sostenibilidad financiera. Bueno, aspecto relacionado a recurso afectado del aire. Entonces, aquí en la plataforma vamos a tener la posibilidad de tener inventarios de aspectos, impactos y actividades para que estén disponibles en cualquier momento para evaluar, ¿vale? Vamos a tener acá, permítanme, voy a cerrar aquí mi correo para que no lleguen esas notificaciones. Vamos a tener una segunda etapa de identificación de controles ambientales, es decir, por cada impacto ambiental que yo haya identificado, vamos a evaluar, perdón, vamos a identificar cuáles son los controles que yo voy a establecer o que tengo establecidos para mitigar ese impacto. Yo puedo tener un nuevo control identificado o poder generar de mi inventario de controles, porque vamos a tener un inventario de controles definidos, cuál es el control que me aplica para mitigar ese impacto.
Y luego de identificar ese control, vamos a evaluar la significancia de cada aspecto ambiental. Recuerde que la norma me dice, evalúe la significancia con base a los controles que tenga establecido de cuáles son los aspectos relevantes o significativos de su organización. Y aquí vamos a evaluar el alcance, la probabilidad, la duración, la recuperabilidad, si es recuperable o no ese impacto, si existe normatividad y cada una de esas variables, si hay alteración del recurso, en qué medida, me va a dar una significancia para posteriormente, en caso de que sean significantes, pues que sean significantes, poder planificar cuáles son las actividades que voy a hacer para mitigar ese impacto. Esto se considera o se traduce mejor en una matriz de aspectos e impactos ambientales, ¿vale? Que yo tengo disponible dentro de mi plataforma. Y esto lo quería mostrar porque de aquí nace la planificación inicial. Es decir, esto en este ejemplo que acabo de mostrar muy rápido, que lo hemos visto en otros workshop, pues me permite hacer una identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales inicial, ¿vale? Pero ¿y qué pasa si se implementa un cambio? ¿Qué pasa si hay un cambio dentro de la organización y hay que evaluar esos aspectos e impactos? Entonces, a partir de ese escenario, tenemos una aplicación que se llama precisamente gestión del cambio. Y dentro de gestión del cambio, ¿qué nos va a permitir? Vimos en la diapositiva, tener mecanismos de identificación claros y oportunos para poder identificar los cambios, ¿vale? Recuerden que el proceso estratégico de que este mecanismo funcione depende de las estrategias que ustedes han hecho internamente. Venga, cuál ha sido el proceso de concientización, qué vamos a hacer para evitar que las personas rechacen la implementación de este cambio, ¿vale? Y una vez determinadas esas estrategias, pues tenemos este aplicativo que nos va a permitir hacer el registro de estos cambios. Cada uno de estos registros, en este caso vemos dos registros, corresponden a una identificación del cambio que se encuentra en gestión. Esto es un registro de gestiones del cambio identificadas, pero que se encuentran todavía en proceso de implementación, ¿vale? Esto es un aplicativo que funciona por etapas. Cada una de las etapas va a tener responsables de gestión y a medida que se vaya pasando por las etapas, pues se va gestionando la gestión del cambio. ¿Y qué pasa con los cambios identificados que ya han sido gestionados? Pues aquí vamos a tener los registros cerrados, ya gestionados, de aquellos cambios que ya se hayan sido identificados y que a lo largo del tiempo se hayan gestionados en la plataforma. Y acá vamos a ver todos los registros de los cambios ya gestionados. Esto me va a permitir trazabilidad en la plataforma y poder demostrar en todo momento, eh, ante cualquier requerimiento, ¿vale? Ante cualquier requerimiento, pues que estamos haciendo una gestión efectiva del cambio. ¿Qué elementos vamos a encontrar en la vista principal del aplicativo? Cada una de la gestión del cambio identificada va a tener un código interno, ¿vale? Que en este caso puede ser personalizado con una estructura de códigos que ustedes quieran, pero si no está personalizado va a tener el año identificado y un consecutivo. La persona que identificó el cambio, que fue la persona que lo identificó, cuál es el factor de cambio, vamos a tener diferentes opciones, qué cambio es, ¿vale? Aquí, por ejemplo, adquisición de nuevos montacargas y ampliación de la bodega en racks. ¿Cuál es el objetivo del cambio? ¿Qué es lo que se busca al implementar ese cambio? El resultado de la aprobación, es decir, un responsable de esa gestión del cambio ya lo aprobó o lo rechazó. La cantidad de tareas que tengo definidas para poder implementar el cambio. Recuerden que hay que definir acciones según lo que vimos en las diapositivas, antes, durante y después de la implementación del cambio. Entonces aquí este aplicativo me permite programar esas tareas con diferentes responsables, recordatorios para poder definir qué hay que hacer antes, durante y después de la implementación del cambio. Y la etapa en la que se encuentra. En este caso nos encontramos en la fase de implementación. Aquí de manera visual las tareas que se tengan programadas, vamos a poder visualizar, por ejemplo, aquí tengo 3 acciones que están vencidas. ¿Por qué identifico que están vencidas? Porque ahí dice que están vencidas, pero además porque está en rojo, ¿vale? Aquí vamos a poder identificar. Pueden aparecer tareas en amarillo. ¿Qué quiere decir tareas en amarillo? Que están próximas a vencer con base a la fecha que estoy ingresando a la plataforma y la fecha de planificación. Y existen acciones que están en verde. ¿Qué significan en verde? Que con base a la fecha que ingreso a la plataforma, pues todavía tienen una fecha de holgura para ejecutarlas. Si yo le doy clic ahí a ese icono, pues me muestra las tareas que están en ese estado. Aquí tengo 3 vencidas. ¿Por qué? Porque estaban para febrero y esta estaba para mayo y hoy es 25 de junio. Bien. Vamos a ver entonces de qué componen esas etapas. Una vez se registra el cambio a través de este botón nuevo, pues queda registrada en una primera etapa esa identificación. ¿Qué va a poner? Cada una de las etapas tiene un responsable y una fecha de gestión, es decir, una fecha de creación, una fecha de completada. En este caso, este usuario fue el que hizo la identificación del cambio,
qué factor es, y tenemos diferentes opciones, por ejemplo, de infraestructura, accionistas, autoridades, clientes, organización, sindicatos u otras. Ustedes pueden personalizar estas opciones y poder tener diferentes opciones de factores de identificación. La descripción del cambio, el objetivo del cambio, cuáles son los riesgos que inicialmente esta persona identificó, puede ser en conjunto o puede ser individualmente. Las oportunidades que se detectan para implementar el cambio, cuáles son los recursos que se requieren, ¿vale? Esto es ya una persona consciente de qué es lo que se necesita para implementar ese cambio y si es un cambio de emergencia o no. Fíjense que entonces esta aplicación me permite no solo identificar cambios planificados, sino cambios no planificados. ¿Vale? Es una situación de emergencia y con base a esta situación de emergencia, ustedes podrían determinar fechas límites de gestión para ese cambio. Ustedes lo podrían gestionar dentro de la plataforma. Venga, si es un cambio de emergencia, tengo 15 días para evaluarlo. Si no es un cambio de emergencia, tengo 30 días para evaluarlo. Ustedes pueden determinar las fechas límites dependiendo de la criticidad del cambio. Bien. Una vez identifiquemos el cambio, una persona responsable dentro de la organización y con la jerarquía dentro de la organización, pues va a evaluar la factibilidad. Y esa persona va a poder decir, venga, ¿lo apruebo o no lo apruebo? Y en caso de que no lo apruebe, venga, voy a notificar a las personas que correspondan, pues por qué no lo estoy aprobando. Esto lo puede hacer una persona individualmente con la jerarquía o pueden hacer una reunión, como les decía en la diapositiva, venga, nos reunimos, el personal técnico del cambio o el personal técnico del conocimiento ambiental y venga, evaluamos en conjunto la factibilidad. En caso de que sea rechazado, pues hasta ahí se creará el registro, se notificará a las personas las razones por las cuales no se aprobó la gestión del cambio y dentro de la implementación del cambio, en caso de que sea aprobado, pues vamos a poder programar planes de acción o tareas que le permitan a las personas, pues precisamente gestionar ese cambio. ¿Qué actividades, qué fecha o qué rango de fecha le vamos a dar al responsable para ejecutar ese cambio? Aquí cada vez que yo defino un responsable de hacer alguna actividad, la plataforma notificará por correo electrónico a la persona indicándole que se le asigna una tarea dentro de la plataforma. También sobre estas fechas límites y estas fechas iniciales, la plataforma puede generar avisos de recordatorio. Venga, avíseme 3 días después que tengo esta tarea pendiente, o faltando un día para que se venza, o después de vencida, recuérdeme 5 veces hasta hacerla, o escálele al jefe en caso de que esa persona no haya hecho nada, ¿vale? Pasado un tiempo, ¿vale? Perfecto. En ese caso, yo también puedo programar una tarea con una periodicidad definida. Es que es una capacitación lo que hay que hacer, suponiendo. Y esa capacitación, como son tantas personas, está a mi cargo la capacitación, pero son muchas personas que hay que capacitar, pues yo puedo programarla mensualmente. La voy a hacer durante los próximos 3 meses y defino una periodicidad de la tarea. Es decir, que si yo le doy a aceptar, la actividad de capacitación se va a programar 3 veces durante los próximos 3 meses. Una del 25 de junio al 30 de junio, la segunda del 25 de julio al 31 de julio y la tercera del 25 de agosto al 31 de agosto. ¿De qué depende esta fecha de programación de la periodicidad? De la fecha de programación de la primera tarea. Entonces, si yo lo voy a aceptar, fíjense que la plataforma me va a crear 3 tareas, notificará por correo electrónico a las personas responsables. Permítame que cargue un momento, ahí va a cargar. Y tenemos entonces 3 tareas de capacitación en las fechas que les mencioné, ¿verdad? Recuerden que la plataforma tiene la posibilidad de generar recordatorios y cuando la persona ingrese a la plataforma a gestionarla, va a poder hacerla desde el correo electrónico. En el correo electrónico va a aparecer un enlace para que lo dirija a la tarea. Él introduce su usuario y contraseña y lo dirige a la plataforma. O puede acceder desde algo que se llama agenda de actividades y en agenda de actividades cada persona va a tener disponible cuáles son las actividades que tiene fuera de plazo, cuáles tiene vencidas hoy o para hoy, cuáles están próximas, todas las tareas y desde aquí va a poder hacer una gestión de las tareas disponibles, ¿vale? Aquí, bueno, se demora un poquito porque tengo 575 tareas atrasadas. Esto es por usuario, cada usuario va a tener ese conjunto y aquí vamos a poder tener la posibilidad de gestionar cada una de mis tareas disponibles. Cuando la persona vaya a gestionar sus tareas, simplemente ingresa la tarea por los mecanismos que les acabo de mencionar y va a comentar como parte de la gestión de su tarea. Venga, realizamos un comentario, la fecha en que lo estoy haciendo, ok, ejecutada la tarea.
una evidencia o varias evidencias, las evidencias que ustedes consideren, tantas y en los formatos que ustedes quieran, estará disponible, ¿vale? Ahí guardo la evidencia, o si necesito más, pues adjunto más evidencias, puedo adjuntar más evidencia. Y a través de estados vamos a indicarle a la plataforma pues que también está cerrada. Si ustedes quisieran notificar por correo electrónico, no sé, a la persona que definió el plan de acción que la tarea ya está cerrada, también se puede notificar si ustedes quisieran esa función. Aquí aparece el comentario, yo puedo introducir más comentarios si quiero, vamos a poder visualizar la evidencia directamente en la plataforma o vamos a poder descargarla, ¿vale? Descargarla directamente en la plataforma, ¿vale? Y poder tener la trazabilidad de esas tareas. De esa forma, cuando se gestionen todas las tareas, pues se supone que ahí ya puedo implementar el cambio, ¿vale? Porque todas las tareas, sobre todo las de antes de implementar el cambio, ya están ejecutadas, ¿bien? Pero recuerden que dentro de este proceso pueden generarse, por supuesto, dentro de esta evaluación de factibilidad, pueden generarse nuevos aspectos o impactos ambientales. Entonces, ¿qué pasó con la matriz que vimos inicialmente? ¿Qué hay que hacer con esa matriz de aspectos e impactos ambientales? Pues la plataforma me permite, a partir de una matriz existente, poder generar nuevas versiones de la matriz. Y en ese sentido, entonces yo tengo una matriz de aspectos e impactos eh, inicial, pero yo tengo aquí dentro del nombre, por ejemplo, actualización junio, junio 2025 a partir, bueno, aquí lo estoy poniendo muy específico, ¿no? Pero a partir del cambio de montacargas. Entonces, esta actualización fue a partir de la implementación del cambio a montacargas. Y aquí yo voy a poner entonces los datos de copiar la medición de la versión anterior y a partir de esa copia yo voy a hacer una actualización. Entonces la plataforma me permite tener una trazabilidad inicial y cada vez que yo actualice la matriz voy a tener la trazabilidad de que aquí, por ejemplo, voy a introducir nuevos aspectos ambientales dentro de las actividades generadas y generar nuevos controles, ¿vale? Al momento de pasar las matrices, ¿vale? A pasar las matrices por los estados, ok, revisada, una persona lo podrá revisar y podrá probar la matriz. Tenemos diferentes estados, ¿no? Por defecto aparecen en elaboración cada vez que creo una matriz, ¿vale? Aquí va a tener otras que están en revisión. Entonces aquí voy a, por ejemplo, pasarla por una revisión 2. Otra persona la revisa, ok, revisada, ¿vale? Ok, revisada. Cuando pase por esa revisión 2, entonces ahora sí otra persona podrá decir, ¿sabe qué? Ahora sí está vigente la matriz, ok, vigente, ¿vale? Y la matriz anterior yo podría ponerla en obsoleto. Fíjense que de manera automática se puso en obsoleto. ¿Esto para qué? Para guardar trazabilidades dentro de la plataforma. Yo tuve una evaluación inicial del 2025 y la actualicé. ¿Cuál es mi matriz vigente? Pues la actualizada. ¿Cuál es la matriz no vigente? Pues la que se encuentra obsoleta. Y aquí vamos a poder demostrar entonces trazabilidad. Lo que ustedes deben mostrar siempre ante una auditoría, pues son estos estados, ¿no? Las actividades que están vigentes o aquellas que están obsoletas para mostrar trazabilidad de periodos anteriores. Bien, entonces de esa manera hemos hecho como la implementación del cambio muy rápidamente en Kantan, ¿no? Una identificación inicial de aspectos, luego se me presentó un cambio y tuve la necesidad de actualizar eh, esa matriz, ¿vale? Esa matriz. Bien, ¿qué otras aplicaciones podrían verse afectadas dentro? A ver, aquí vamos a responder algunas preguntas antes de continuar. Nos dice Alfonso, excelente Juan Pablo, muchas gracias Alfonso. Eduardo dice, buen día, ¿cuál es la diferencia entre administración del riesgo y gestionar del riesgo? Si te refieres a la plataforma, esto nos pregunta Eduardo, Eduardo Liporaci. La plataforma tiene, si yo digito la palabra riesgos, tiene dos aplicaciones. Bueno, tres de hecho, pero esta no corresponde al tema de hoy. Administración de riesgos y gestión de riesgos. La aplicación de gestión de riesgos es donde yo voy a hacer el modelo de evaluación que ya vimos en este caso de aspectos e impactos ambientales. Y dentro de ese modelo vimos que teníamos inventarios de actividades, inventarios de aspectos, inventarios de impactos, inventario de controles, ¿cierto? Esos, esos inventarios de información están disponibles para utilizarse en las matrices, pero realmente están almacenados
en la aplicación de administración del riesgo. Y aquí, por ejemplo, si yo quiero ver el inventario de aspectos, pues vamos a tener el inventario de aspectos ambientales definido en la plataforma, que son utilizables en la aplicación de gestión de riesgos para evaluarlos. Si quiero ver los impactos, pues aquí tengo el inventario de impactos disponible. Si yo quiero exportar esta información, la puedo exportar. Si yo quiero ver el inventario de controles ambientales, aquí tengo mi inventario de controles ambientales. Entonces, de esa manera, la diferencia, Eduardo, está en que la gestión de riesgos en la plataforma los evalúa, utiliza los inventarios y administración de riesgos los almacena para estar disponibles en la plataforma. Bien, espero que haya respondido la pregunta. ¿Vale? Bien, perfecto. Aquí no entiendo bien la pregunta, Leonardo. Discúlpame si me voy a leerla y si quieres me la explicas mejor. Dice, ¿cómo se documenta en la lata? En la plataforma debe ser. En la plataforma un cambio o ST Mortem. Las fechas son las actuales o las pasadas cuando la realidad ocurre un cambio. Supongo que te refieres a que qué pasa si ya implementé el cambio. Pues no tendría mucho sentido hacerlo en la plataforma. Pues en la plataforma y en cualquier parte, ¿no? Hay que hacer la gestión del cambio antes de. Pero las fechas que tú puedes colocar ahí no tendría mucho sentido. Se pueden colocar antes de ocurrir, por defecto, antes de la fecha actual. En ese sentido, pues la tarea aparecerá vencida directamente. No tendría mucho sentido, ¿por qué? Porque no estás haciendo una gestión del cambio efectiva, solamente estás registrando cosas que ya hiciste sin haber hecho una evaluación completa de la gestión del cambio, pero sí es posible, gracias Leonardo, sí es plataforma, pero sí es posible generar fechas anteriores, sí, solamente que por defecto aparecerán vencidas las actividades y tendrán que ser gestionadas. Bien. Otra aplicación que puede intervenir, gracias a todos por las preguntas. Les agradezco mucho la participación y la interacción. Si tienen comentarios adicionales, voy a tratar de leerlos todos. Bien. Otra actividad, otra aplicación que puede llegarse a ver afectada dentro de las aplicaciones al momento de implementar un cambio es la aplicación de control operacional. ¿Vale? Esta aplicación de control operacional lo que me permite es planificar controles directamente en la operación. Entonces, no sé, inspecciones, mi programa de inspecciones, mi programa de capacitaciones, mi programa de auditorías, todas las actividades que podamos tener definidas dentro de esta aplicación. Inclusive, como parte o como apoyo del proceso de gestión del cambio, ustedes podrían tener una lista de verificación, un checklist definido para poder evaluar si ese cambio es factible o no. Fíjense que aquí en la gestión del cambio fue algo muy subjetivo, como que en la factibilidad yo digo lo apruebo o no, pero ¿cuáles fueron mis argumentos técnicos para poder decir lo apruebo o no? En ese sentido, ustedes se pueden programar una actividad, ¿vale? Una actividad o un programa de gestiones de cambio, ¿vale? Por ejemplo, voy a utilizar cualquiera de estos a manera de ejercicio para la prevención. A ver si tengo uno por aquí en elaboración. Vamos a crear uno nuevo, un plan de control operacional. Entonces vamos a crear un plan de control operacional, por ejemplo, para evaluar factibilidad de compra o de cambio, mejor dijimos, ¿no? Cambio de montacargas. Y vamos a programar esa actividad, por ejemplo, esa planificación desde el 1 de junio hasta el 30 de junio, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Cuál es el responsable de esta gestión del cambio? ¿Vale? Y una vez definido esa tarea, entonces dentro de esa tarea, por ejemplo, aquí me va a aparecer en la elaboración, dentro de ese plan de control operacional que yo he puesto programa de evaluar factibilidad de cambio de montacargas, yo voy a poner una tarea de inspección o de verificación del cambio. Voy a programar aquí una tarea de checklist y vamos a programar aquí, por ejemplo, una actividad que es evaluar factibilidad del cambio. Y la voy a hacer hoy, 25 de junio. Me la voy a programar hoy, ¿vale? Con un responsable definido. Bien. Y voy a utilizar para esa tarea un checklist, aquí todos los checklists que tenemos configurados, pero voy a implementar un checklist de control de cambios, ¿vale? Y vamos a programar esa tarea. Entonces, lo que me permite es apoyarme en esta aplicación para programar
un plan de control operacional y aquí yo inclusive podría programar todas las tareas de implementación del cambio, las capacitaciones, las inspecciones, la viabilidad de compra, bueno, todo lo que se haya analizado y se programe como tarea, podríamos utilizar esta aplicación para programarnos todas estas tareas. Y en esta aplicación, yo desde la ficha de control operacional voy a poder visualizar, mejor en la visión general, voy a poder visualizar cuál es el porcentaje de cumplimiento esperado con base a la programación. Hoy tenía que haber ejecutado el 100% porque solo tengo una tarea para hoy y no la he hecho. Y he ejecutado el 0%, o sea que tengo un desfase del 100% dentro de mi planificación. Y vamos a hacer el ejercicio entonces de ejecutar esa gestión del cambio para tener elementos objetivos de por qué aprobé el cambio. ¿Vale? ¿Por qué aprobé el cambio? Entonces aquí voy a pasar esto a vigente, ¿vale? Voy a pasar esto a vigente y voy a utilizar entonces mi celular, les voy a compartir la pantalla de mi celular para que veamos cómo a partir de eh, una lista de verificación yo puedo implementar un cambio, ¿vale? Pues puedo tener, perdón, implementar un cambio no, evaluar si el cambio es pertinente o no, porque recuerden que en la gestión del cambio que vimos ahorita era muy subjetivo, lo apruebo o no lo apruebo, pero cuáles fueron los criterios que tuve para hacerlo, ¿vale? Entonces aquí recuerden que cada vez que cambio una pantalla yo voy a ser muy cansón de preguntar con una manito arriba si están viendo mi celular. En este momento están viendo la pantalla de mi celular. Perdonen por ahí si ven por ahí un mensaje que no debe aparecer. Gracias, Nivaldo, por la confirmación. Berenice, Ramón, José de Jesús, Viviana, Lorena, Edgar, Mariel. Gracias a todos por confirmar. Fran, Alfonso, Liliana, gracias por confirmar. Bien, Quintin, gracias por confirmar. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Perdón. Vamos a hacer el ejercicio. Em, a ver, ¿dónde lo tengo? A ver, a ver, a ver. Acá. Entonces vamos a utilizar una aplicación que es Checklist Radar que me permite poder ejecutar una lista de chequeo así no tenga conexión a internet para evaluar algo. Pueden ser inspecciones, en este caso vamos a evaluar la factibilidad de un cambio, puede ser una lista de chequeo de auditorías, lo que ustedes necesiten. Desde mi agenda de actividades, recuerden que yo me programé esta evaluación de factibilidad del cambio, la programé para hoy, ¿vale? Entonces, para tener elementos objetivos de decidir si implemento el cambio o no, voy a aplicar esta lista de chequeo, ¿vale? Y aquí iniciamos esta lista de chequeo, vamos a decirle que sí. La plataforma me guarda la ubicación precisa de donde se está ejecutando este checklist con latitud y longitud. Si quieren tener ese dato como parte de la información del checklist, pues también se los va a permitir tener para saber qué tan distante estaban del sitio donde deberían ejecutar el checklist, por ejemplo. Entonces vamos a iniciar acá. Todos estos campos que vamos a ver aquí son personalizables, es decir, ustedes pueden personalizar los campos que quieran del diagnóstico, entiéndase por diagnóstico el checklist que quiero aplicar. Recuerden que yo voy a hacer una lista de chequeo de la factibilidad de implementar el cambio a manera de ejercicio, ¿no? Aquí ustedes pueden programar sus inspecciones, todo el tema. Bien. Proyecto cambio evaluado. Recuerden que estos campos son personalizados. Aquí voy a hacer compra de montacargas. Es el cambio que vamos a hacer. Vamos a seleccionar los grupos que vamos a evaluar. Esta lista de chequeo pues es un poquito larga. Vamos a evaluar aquí. Tenemos este grupo de identificación de cambios en procesos, la descripción, justificación, el impacto potencial dentro del impacto ambiental del cambio, si hay impacto sobre emociones, consumo, gestión de residuos. Cada uno de estos elementos contiene preguntas que yo voy a tener que responder para evaluar si efectivamente vale la pena implementar el cambio o no. Entonces aquí dentro de la planificación de implementación de controles, plan de mitigación, asignación, cronograma, simplemente estoy seleccionando las preguntas que quiero responder frente a esta implementación del cambio. Y le vamos a dar comenzar, ¿vale? Cada checklist tiene la posibilidad de tener una captura inicial por si ustedes, por ejemplo, inician en una parte del proceso, hacen la captura inicial de donde iniciaron, hacen el checklist y finalmente después una captura final para ver en qué parte del proceso finalizaron. Entonces vamos aquí a ver las preguntas. El cambio está dentro del grupo de identificación del cambio, descripción del cambio. El cambio está claramente descrito incluyendo detalles técnicos operativos. Voy a evaluar eso. Las preguntas son personalizables y las opciones de respuesta también son personalizables. Pueden haber preguntas de cumple, no aplica, bueno, excelente, regular, malo, sí, no, no aplica, 1, 2, 3, 4, 5, como ustedes quieran, ¿vale? Por cada una de las preguntas yo voy a tener la posibilidad de generar observaciones texteadas como parte de las evidencias. Yo puedo textear con mi teclado
o puedo hacer un dictado por voz para que pues me guarde la evidencia textual a partir del dictado. Ahí guardamos, cada vez que yo guarde, tenemos las observaciones ahí definidas. Si yo quiero introducir evidencias fotográficas o tomar directamente el dispositivo almacenadas o tomar una foto o introducir archivos, lo puedo hacer. Yo voy a tomar aquí una fotografía de mi teclado, ¿vale? Y eso es parte de la evidencia. O también puedo guardar notas de voz. Yo puedo guardar notas de voz. Ya vimos el texto guardado. Aquí estoy guardando el audio dentro de las evidencias, ¿vale? Ahí guardamos y guardamos la información disponible. Y vamos a empezar a responder. ¿Se han documentado los motivos del cambio? Vamos a ver qué cumple, por ejemplo. Siguiente grupo de preguntas. ¿La justificación del cambio incluye un análisis de costos y beneficios? Vamos a poner que no, no se ha hecho eso. ¿Se ha evaluado cómo el cambio mejorará o afectará las operaciones actuales? Sí, ya lo hicimos. Siguiente grupo. ¿Se han identificado todos los aspectos ambientales potenciales como emisiones de residuos o consumo de residuos? Vamos a poner que cumple. ¿Se han consultado los expertos? Vamos a poner que sí, nos consultamos. ¿El cambio resultará en un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero? Vamos a poner que no. ¿Se ha evaluado el impacto en la calidad del aire? No. ¿Es necesario ajustar los permisos ambientales? Sí, ya lo hicimos, por ejemplo. ¿El cambio aumentará el uso de agua y energía? Entonces, fíjense que todos estos elementos, voy a hacerlo más rápido por temas de tiempo, pero todos estos elementos me permiten tener un criterio un poco más objetivo para decidir si implemento el cambio o no, ¿cierto? Aquí vamos a seguir pasando. Se han creado un plan de mitigación detallado. Recuerden que las preguntas las definen ustedes, ¿vale? No cumple, no cumple, no cumple. Son bastantes, ¿no? Creo que coloqué el más largo. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Este no me aplica, no aplica. Siguiente grupo de preguntas. Los resultados cumplen. Oh, perdón. Cumple, cumple. Siguiente. Si en algún momento yo me quedo sin conexión a Internet, la aplicación funciona sin conexión a Internet y se sincronizará después. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver quién lo verificó. Vamos a tener una firma. Me equivoqué. Vamos a deshacer, a resetear y vamos a hacer otra vez la firma. ¿Vale? Y si necesito firmas adicionales, en este caso aparece supervisor, no tiene mucho sentido, pero puede ser, no sé, miembro del comité que me está ayudando a evaluar el cambio, por ejemplo, Pedro Pérez. Tantas firmas ustedes necesiten, ¿vale? Como evidencia de la ejecución. Aquí vamos a darle guardar, aquí vamos a darle guardar. A la firma, una captura final si queremos y aquí cerramos el diagnóstico. El diagnóstico se podrá enviar por correo electrónico a las personas que ustedes deseen, ¿vale? Como resultado de esta implementación, adjuntarlo como evidencia en la aplicación de gestión del cambio, ¿vale? Aquí me dice que se ha gestionado correctamente y ya me queda guardado, tuvo un cumplimiento del 60% de esa evaluación. Entonces, con base a esta información matemática, ustedes podrán decir, venga, sí, vamos a implementar o no, vamos a generar acciones de cumplimiento, ¿vale? Para lograr ese diagnóstico, ese objetivo, ¿vale? Bien, perfecto. Eso es otra aplicación que podemos utilizar y fíjense que aquí en la aplicación ya en la web, bueno, recuerden que, perdón lo cansón, cada vez que cambie una pantalla, por favor, una manito arriba para confirmar que estamos viendo correctamente. Otra vez nos devolvimos a la plataforma. Gracias, Ricardo, por la confirmación. Alfonso, Fran, Liliana, gracias por la confirmación. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias, María, Edgar, Quintin, gracias por estar tan activos. Bien, entonces, ¿qué pasó con la actividad que tenía programada dentro de mi plan de control operacional? Pues la actividad ya quedó automáticamente completada a partir de la gestión de ese checklist. Y aquí vamos a poder ver los resultados de ese diagnóstico. Aquí vamos a poder ver todo el resultado, toda la información del diagnóstico, las evidencias, los audios, todo lo que se gestionó desde ahí. Vamos a poder ver la gestión, toda la información, evidencias, capturas iniciales y finales, las firmas, todo como parte de, todo esto viajó desde mi celular a la plataforma para tener el diagnóstico. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, un cumplimiento del 60.42. Con base a esta información, aquí cuántos elementos cumplieron o no cumplieron, ustedes tomarán la decisión de si implementar o no el cambio o generar acciones antes de, para evitar el impacto,